Bienvenidos y bendiciones a este nuevo episodio de su podcast Interactuando. Con vida, el aplauso se sienta, por Dios, ¿qué es esto? Gracias a la plataforma, su palabra es suficiente. Y con relación a la serie que estamos dando acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, hoy tenemos un tema que es fundamental para la vida del cristiano. Y un invitado de lujo, nuestro pastor y amigo Isaías Grullón. Bienvenido. Siempre es un placer tenerlo por acá. No, ya el pastor no es invitado, ya el pastor es de la casa. El pastor es parte de esta plataforma desde hace algún tiempo ya. Y nos encanta poder tenerle y sacarle, ¿verdad?, provecho a toda esa sapiencia, a toda esa sabiduría que desde siempre el pastor ha evidenciado. Le conocemos desde hace muchísimos años, siendo él todavía muy jovencito, ¿verdad? Y ya era maestro destacado, creo que lo dije una vez. Y nos place verle ya desarrollado, totalmente realizado como esposo, padre, sobre todo como pastor. Y en días pasados, hablando de su pastorado, recibimos la invitación de su iglesia porque estaban celebrando el 11º aniversario de esta. Wow. Así que le felicitamos, pastor, le auguramos muchísimos éxitos, muchísimos años más en esta labor ministerial. Y saludamos también a la iglesia del pastor, a quienes también distinguimos. Muchos de ellos son hermanos y amigos también de muchos años. Gracias por extendernos la invitación. No pudimos estar todos, ¿verdad?, por causas ajenas, pero tuvimos una representación creo que buena. Amén. Y nos dijeron que fue una ceremonia bastante emotiva. Amén, amén, así es. Qué bueno. Antes de, en esa misma solemnidad, a mí me querían crucificar, Mariela, porque yo dije en mi definición del Espíritu que era la tercera persona de la Trinidad. Y eso ha armado un revuelo en todas partes. Y yo tuve una sujeción de parte de una compañera que vino de blanco. Que te leíste a raíz. Una prisión psicológica. ¿Cómo es? Lo que pasa es que no esperábamos, pastor, una definición tan básica de un maestro de teología. Cuando este señor me responde a mí, que la tercera persona de la... Eso lo sabe hasta Eiden. Pero yo... Eso lo sabe todo el mundo. Pero era mi opinión. Me preguntaron, para la usted. La serie es acerca de la tercera persona. Y si pastor, si le preguntan para usted, y esa es su respuesta, ¿qué ella quiere que uno diga? Esa es su respuesta. Ay, hombre. Dios mío. Pastor, no se meta en eso, por favor, no. Vamos a continuar nosotros aquí, porque nosotros como cristianos y como hijos de Dios necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el hombre natural no percibe lo sobrenatural, pues esto se percibe, valga la redundancia, de manera espiritual. Entonces, en ese sentido va guiada mi primera pregunta, o sea, ¿qué significa realmente ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Esto es una experiencia mística o es una realidad cotidiana para todo cristiano? Amén. Gracias una vez más, ¿verdad?, por la invitación y por estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente todo lo que envuelve al Espíritu Santo hoy en día, lo correcto es que nosotros podamos tener una orientación clara de su manifestación, su poder y su obra en cada creyente. Porque no tener una idea clara de cuál es el proceder del Espíritu Santo en la vida del creyente y su obra como tal es lo que ha llevado a mucha confusión sobre qué es realmente el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de la guianza, estamos hablando de un proceso diario en el que el Espíritu Santo nos va transformando a nosotros hasta llevarnos a una condición o a una estatura, dice la Biblia. Y eso no puede ser te suelto, te tomo, te suelto, te tomo. No es así. O sea, no funciona así, no lo vemos así en la Biblia, sino que la Biblia dice, desde que creísteis, fuisteis sellado con el espíritu de la promesa. Así es. Y eso lo vemos de Juan. Juan dice la Biblia en el libro de Mateo, quien viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni de atar el calzado de sus pies, os bautizará con el Espíritu Santo. Y la idea del bautismo era, lo va a unir al Espíritu Santo, porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre las personas que creían en Dios. Dios lo capacitaba para hacer una obra determinada, pero el Espíritu Santo regresaba, volvía. Solamente vemos una persona utilizar un lenguaje de excepción, el rey David, que dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, dando a entender una permanencia en él, como que él asumía que el Espíritu Santo siguió en él a pesar
de las situaciones en las que se ve involucrado. De manera tal que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el proceso de guianza que hace el Espíritu Santo va más allá de una experiencia mística, va más allá de algo sobrenatural, de un día, de un momento, de una especie de fuerza, de empujón, de emoción. Es algo mucho más allá de eso. Es un proceso en el que Él nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y eso es día a día. ¿Significa esto, pastor, entonces que el Espíritu Santo es exclusivo, según lo que dice Romanos 8:14, de todos los hijos de Dios? Dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Esto significa que el Espíritu Santo en su guianza viene a gobernar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conducta como creyentes, como hijos de Dios? Claro, de eso se trata, de que Él pase a controlar nuestras vidas. Y en su proceso de guianza, en su proceso de orientación sobre nuestra vida, hacia lo que Cristo quiere que todos nosotros seamos. Todos nosotros tenemos un progresar en Cristo. Y de eso se encarga, la materialización de eso en la iglesia, se encarga el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un trabajo exclusivo para nosotros los creyentes, en el que Él está día a día operando transformaciones en nosotros, cambios en nuestras vidas, hasta que nosotros lleguemos a esa estatura que Dios quiere que todos como creyentes en Él tengamos. Pastor, a veces, o yo podría decir, surge alguna especie de fuerza en nosotros que quiera desviarnos de la guianza del Espíritu Santo. Sí, nuestra voluntad. Sí, Todo ser humano tiene voluntad. Yo respeto a algunos teólogos, algunos pensadores, maestros, pastores que asumen que luego de la caída del ser humano, la voluntad del ser humano también se perdió. No veo cómo sustentar totalmente esa postura en la Biblia, porque percibo, según el estudio que he hecho de la palabra de Dios, que lo que impide que el Espíritu Santo avance incluso de manera más progresiva, más rápida en la vida del creyente es precisamente la voluntad humana. Que lo contristamos, que ponemos barreras en nuestra forma de ser, en nuestra propia concupiscencia, y eso impide el avance de la orientación, de lo que Él quiere crear en nosotros, y eso lo vemos a través de toda la Biblia. O sea, la Biblia nos da la orientación de que debemos de dejarnos guiar. Si debemos de dejarnos guiar, eso indica que hay una voluntad en nosotros que muchas veces opera contra el Espíritu, y esa voluntad es nuestra propia carne. O sea que la voluntad no es que se perdió, es más bien como que se corrompió nuestra voluntad. Claro. Y obviamente la carne y el espíritu siempre van contracorriente. Exacto. Es así. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Son dos preguntas en una. La primera tiene que ver con si usted cree que es posible que una persona pueda recibir esa guianza o dirección del Espíritu a la vez que está ignorando totalmente o voluntariamente lo que dice la Biblia. Esa es la primera pregunta. La segunda, con tanto desórdenes y situaciones que vemos hoy, ¿cómo nosotros podemos discernir cuándo estamos escuchando la voz de Dios, cuándo es la mía o mi concupiscencia o mi naturaleza, o cuándo viene, ¿verdad?, de otra fuente esa voz? Fíjate, vamos por etapas. La primera etapa de tu pregunta, creo que deberíamos esencialmente dividir lo que es la naturaleza del don como capacidad que Dios le da a un creyente, y lo que es el proceso en sí de uno poder actuar bajo la guianza del Espíritu Santo en función de una desobediencia, algo que está implícitamente demostrado en la Biblia. La materialización de un don que nos los provee el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien le da dones a la iglesia. Sí se pudiera estar en un momento dado materializando o ejecutando a pesar de que una persona esté en pecado. Eso es importante. Si una persona puede estar en pecado y puede seguir siendo un gran predicador, a pesar de él estar en pecado. Okay. Y así manifestar otro tipo de dones que pudiesen tener. Ahora bien, lo que la Biblia enseña como matriz, como fuente, como canon, como regla, sí, bajo ninguna circunstancia yo puedo decir que en un momento dado el Espíritu Santo me esté guiando a ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia establece que eso sería errado. Pablo le especifica a la iglesia de Gálatas: si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia un evangelio
o predica un evangelio diferente al que ya le ha sido anunciado, sea anatema. Y me llama poderosamente la atención de que las dos personas que Pablo está utilizando que van a hablar o a predicar el evangelio son los voceros oficiales, los apóstoles y los ángeles. Y él dice, si nosotros los apóstoles, vocero oficial para hablar en nombre del evangelio de Jesucristo, y los ángeles anunciamos algo diferente a lo que ya está establecido como la regla, entonces nosotros somos anatemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás puede guiar a alguien a hablar o a proceder en contra de lo que ya él guió que se escribiera en la palabra. Porque recordemos que la Biblia fue escrita, los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no te puede inspirar a escribir algo en el canon y luego a proceder de una manera contraria a hacer eso. Entonces, digamos que debemos de delimitar esas dos partes. Una cosa es la materialización de un don, que sí se pudiese estar llevando a cabo, digamos, con cierta falta hacia lo que es la regla de santidad que la Biblia especifica, y lo que es la guianza de lo que muchos dicen el Espíritu Santo a violentamente ir en contra de lo que está en la Sagrada Escritura. Eso sí, nunca lo haría el Espíritu Santo, o nunca se le debería atribuir al Espíritu Santo. Es que como Dios mismo no se puede contradecir. Claro. Como autor e iluminador de las Escrituras, Él no puede decirle a un creyente algo que ya no esté revelado en ellas mismas. Todos sabemos que el Espíritu Entonces, Santo no es es el Dios. autor de las Escrituras. ¿Cómo podría entonces guiarnos rompiendo los propios límites que Él estableció? Claro. De hecho, hoy en día la iglesia sufre de una frase que, digamos, golpea lo que es el estudio profundo de la palabra de Dios, que es el Dios me dijo. Sí. Porque con la autoridad que reviste la frase, pues posiblemente eso pone por debajo lo que sea cualquier versión escrita, porque me lo está diciendo Dios de manera directa a mí ahora. Y yo creo que es una de las frases que más irregularidades ha traído a la iglesia. Ha dañado mucho. Y peor cuando escuchamos que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo me reveló, me mostró o me dijo, cuando lo que está diciendo el mismo Espíritu lo contradice en las palabras, Claro que en sí. las Escrituras. Eso es muy peligroso. Y, ¿sabe? Quienes se mueven, digamos, dentro de la corriente de algo fresco, de algo nuevo, regularmente son los que tienen mayor inclinación a delimitar a un segundo nivel la palabra de Dios detrás de una nueva revelación, detrás de una nueva orientación, detrás de un nuevo decir de parte de Dios. Y yo creo que nosotros bien le pudiésemos pedir al Espíritu Santo que nos dé mayor revelación de su palabra. Así es. Que me dé a mí un conocimiento nuevo que no esté en su palabra, porque no creo que el ser humano vaya a aprender algo nuevo de Dios que no esté en las Sagradas Escrituras. No creo que haya nada disponible en términos de novedad como tal que no esté ya dicho en la palabra de Dios. Eso Pastor, yo escuchándole hablar, estoy totalmente de acuerdo con usted en esa parte, no difiero, pero le quería hacer una pregunta concerniente dentro de ese mismo tenor, y es la parte de la administración. Muchas veces tú puedes predicar un sermón totalmente bíblico, predicarte la palabra de Dios, hay una manifestación o un fluir del Espíritu Santo, y pues tú por el Espíritu ministraste a alguien. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree en eso, en la administración del Espíritu, en la administración literal? Por ejemplo, yo estoy predicando, terminé el sermón, el Espíritu Santo me voy a decirle algo a Mariela, la administración, lo que nosotros conocemos como administración, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que eso es real? ¿Usted no lo cree? O que sea necesario, no tanto real. No tanto que sea necesario, es necesario, porque puede hacer que sea necesario. O sea, me refiero a necesario, Cristian, escúchame, por el hecho de que ya se predicó la palabra. O sea, que luego de la predicación sea necesario que le ministren algo más a la persona. A eso me refiero. Yo lo hago desde el punto de la administración. Ok, entendemos que la palabra es la autoridad absoluta. Eso no está en relieve, eso no está en juego. Pero hay un momentum donde quizás alguien necesita una palabra precisa. Y el Espíritu Santo te movió a ti a darle de manera literal a esa persona. ¿Usted cree en eso, pastor? Fíjate, yo creo en todo lo que sea correcto en términos bíblicos. Lo que entiendo que siempre se debe de tener cuidado entre la línea que divide lo bíblico de lo manipulativo. Porque hoy en día
la manipulación está al doblar la esquina en casi todas las denominaciones Y las religiosas. emociones. Porque cada denominación, digamos que tiene su propio mecanismo de manipulación. No me gusta el que utiliza la otra iglesia, pero porque yo tengo el mío. la mía. Exactamente. Cada iglesia, digamos que tiene una forma de distinguirse en términos de su singularidad a la hora de manipular. Eso está en todas partes. Ahora bien, todo lo que vaya de Dios a edificar la vida de una persona, yo lo veo como algo válido. Ujú. Porque si es de Dios, es bíblico. Y si es bíblico, es de Dios. Entonces uno se mantiene como moviéndose dentro de esas reglas. Lo que yo entiendo es que todo lo que una persona reciba o escuche como que es de parte de Dios, tiene que ser cruzado con lo que enseña la palabra de Dios. Efectivamente. O sea, cuando yo cruzo cualquier tipo de predicación, de exhortación, de orientación, si no va en la misma dirección de la palabra de Dios, entonces todo lo que me dijo la otra persona es anatema. O sea, Exactamente. es maldito. O sea, porque es así que la Biblia me llama a de estricto ver esa Sí. parte. Yo confundí la pregunta de Cristian porque él hablaba de un momentum y se refería específicamente a después de la predicación. Por eso fue que hice la observación de que si era necesario. Entonces ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Es necesario después de una predicación, de una exposición de la palabra de Dios, entonces ir a ministrar? Lo que pasa es que tendríamos que ver necesariamente qué concepto le estamos dando a ministrar. Porque sí realmente después de algún tipo de predicación, la que sea, de la forma que sea, puede haber duda, puede haber algún tipo de aclaración que alguien necesite en función de lo que incluso pudo haber sido la misma prédica. Y si eso se ve como ministración, esa aclaración, esa, digamos, profundización de manera personal con alguien ya de la palabra de Dios, yo veo eso como algo válido. Yo no vería eso como algo que rompa algún tipo de esquema. Eso pudiese ser algo válido. Sí. Los que nos movemos en el ámbito pentecostal tenemos entendido por ministración, pues cuando el predicador, el profeta, el apóstol o el ministro que esté haciendo uso de la palabra, pues impone las manos y da palabras específicas, como decía Cristian, a una persona luego de la administración. Pero usted acaba de responder la pregunta de Cristian. Sí. Perdón, Florida, escúchame que te interrumpa. Para que no se vaya la idea, le quiero hacer un comentario, ¿verdad? Que va en el orden de algo que usted acaba de decir. Por ejemplo, yo escuché la semana pasada una persona que desde un altar dice que ella ora para que los que no diezman, Ay, eso es un escándalo. se le daña el carro, Sí. le vaya mal la finanza y un sinnúmero de cosas. Pero eso es una oración hechicera. Eso claramente viola Sí. totalmente la Biblia, ¿verdad? Claro. Pero Hechicería. usted tiene a la iglesia que lo más probable, cuando escuchó eso, dijo amén. Pero eso ha encendido las alarmas y el escándalo en todas partes. Porque ¿dónde usted va a escuchar eso? ¿En qué se parece eso al mensaje de Jesús? Que Jesús dijo todo lo opuesto. Bendice al que te maldice. Haz bien al que le haga mal. Ahora. Entonces ya hoy es diferente. El mensaje, oye, ¿cómo suena? Que estamos orando Una para persona que le está orando a Dios o al Pa- Espíritu Santo para que haga cosas que él dijo de antemano en su palabra que no hicieran y estableció que sí se debía hacer. Hay que ver a qué espíritu que le está orando. Entonces- Y a qué Dios que le está Entonces, orando. Así es. traigo eso como un ejemplo de lo que el pastor acaba de mencionar, que el Espíritu Santo no me va a llevar a mí, no me va a ministrar, a yo ir en contra de algo que él ha establecido en su palabra. No. Entonces, ojo Incluso con eso. en momentos de sus juicios, él tampoco, es que él no obra de esa manera. Así es. Yo también tengo una pregunta, pastor, para usted y es una pregunta compuesta. Por ejemplo, la primera parte tiene que ver con qué produce en un creyente la constante obediencia a esa guianza del Espíritu. Y si esto tiene que ver también con la santidad del creyente. O sea, el hecho de que una persona pueda obedecer a la guianza del Espíritu tiene algo que ver con la santidad de este mismo creyente. Sí, claro que sí. O sea, en la medida que nosotros como creyentes nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y Él va tomando control de nuestras vidas, edificando nuestras vidas, eso va haciendo que el fruto de esa administración que Él está haciendo en nosotros comience a ser visible. Y la Biblia especifica cuál es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿de qué manera los demás pueden ver cómo Él está controlando mi vida? En que se empieza a hacer visible el fruto del Espíritu Ya. ante todas las demás personas. Sí. Eso se empieza a hacer visible. Y una de esas cosas es la santificación. O sea, de hecho, el Espíritu Santo es
la persona, el ser más adecuado para generar santidad en una persona. Ujú. Hasta por su nombre implícito, el Exacto. Espíritu Santo. O sea, ya en el mismo nombre que se le otorga en la palabra de Dios, conlleva la idea de la santidad que rodea al ser. Entonces, ¿quién puede generar santificación en el ser humano, en nosotros, seres pecadores? Bueno, es el Espíritu Santo. Y eso Él lo hace, eso Él lo materializa en la medida que nosotros nos dejamos controlar de Él, ser guiados por Él. De manera tal que una de las muestras más fehacientes de que el Espíritu Santo está tratando con la vida de una persona es que está progresivamente generando santidad en esa persona. O sea, el orden es, el Espíritu Santo me guía y yo obedezco a su guianza y eso me ayuda a crecer en santidad. Y no que yo debo de ser santa, acabada, para entonces poder obedecer al Espíritu. O ambas cosas tienen que se dan simultáneamente. No, porque es que realmente el ser humano tiene una sola condición, que es pecador. Exacto. O sea, yo no sé por qué los seres humanos seguimos insistiendo en que hay algún tipo de virtud en nosotros más allá de que somos pecadores. No hay virtud alguna, la Biblia lo especifica así. O sea, no hay. O sea, tenemos que insistir, quienes hacemos un estudio serio de la palabra de Dios, a pesar de que esto suene como a lo que suene dentro del que nos quiere escuchar, que entiende que se esfuerza, que yo ve, no hay virtud alguna en nosotros. No hay bueno ni uno. Porque la Biblia lo especifica. No hay quien haga lo bueno, no hay justo. No lo hay. Ni a un solo, no hay uno en ninguna parte O sea, del que universo. la única manera que yo tengo de crecer en santidad es dejándome guiar del Espíritu Santo. Bueno, es bíblico. Toda buena obra, toda buena dádiva Todo don procede, perfecto. desciende de lo alto, Sí. del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, Amén. por su buena voluntad. Entonces es indudable que es el Espíritu Santo quien progresivamente va generando santidad en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? La va generando en nosotros en la medida que nosotros cedemos nuestra voluntad a Él. Por eso el proceso no es igual en todas las personas. Sí. Por eso vemos que un creyente madura más rápido que otro. Por eso vemos que hay personas que tienen 2, 3, 5, 7, 10 años en la iglesia y aún tienen ciertas debilidades, un progreso muy lento en cuanto a santidad se refiere, porque no han cedido su voluntad de manera completa al Espíritu Santo. Pablo llegó un momento en el que dijo, ya no vivo yo, ahora ya vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. O sea, Sí. estoy rendido ya, totalmente. O sea, ya totalmente no dependiente. importa nada. De lo mío ya no importa nada. Ya lo único que importa en mi vida es todo lo que tiene que ver con la causa de Jesús. Así es. ¿Sabe, pastor, que me llama la atención cuando usted dice que no hay nada bueno en nosotros? Ok, esa parte la sabemos. Y usted hacía hincapié en la parte de que de lo que yo haga no implica nada. Entonces, me gustaría que aclaremos esa parte ahí para que no quede como volando, porque quizá algunos después lo tomarían como licencia, yo no voy a hacer nada, no. Yo como creyente estoy llamado a hacer los ejercicios espirituales, entiendes, orar, leer y eso, etcétera. Entendiendo que el Espíritu Santo es que me lleva hacia eso, Claro. ¿verdad? No con el motivo de jactarme ni de creerme que soy grande, pero debo de hacerlo. Sí, pero lo que la Biblia nos especifica es que el propio deseo de hacer, lo que Impone muestra es más que la Dios. condición de yo quererlo hacer, Sí. que estoy rindiendo mi voluntad al Espíritu. Exacto. Y Él lo está entonces produciendo en mí. Entonces, la orientación siempre debe de ser, ríndete a Dios, déjate guiar por Él y Él producirá eso en ti. Esa es la participación mía, obedecer a esa guianza. Exactamente, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace parecernos cada día más a Cristo. Y al final no es obra nuestra, sino la obra de Cristo en nosotros. Claro. Por eso, claramente la Biblia siempre genera el contraste del obrar y la fe, del obrar y la fe, del obrar y la gracia. Exacto. Para que nosotros entendamos que el obrar siempre va a ser producido por la gracia que hay Sí. de Dios en nosotros. Es por Cristo, no es porque nosotros tengamos que hacer algo para ganarnos lo que ya Él hizo. Y por eso era mi énfasis en el orden que hice la pregunta, porque muchos se jactan y alardean, incluso hacen sentir a otros creyentes de categoría inferior, porque ellos dicen, no, es que el Espíritu a mí me guía porque por el nivel de santidad que yo he alcanzado. Entonces, gracias al pastor que ha aclarado que esto no tiene que ver nada con nosotros. O sea, es todo lo contrario.
contrario, Pero- alcanzamos un mayor crecimiento en nuestro proceso de santificación cuando nos dejamos guiar precisamente por el Espíritu. Pastor, yo quiero también hacer algo. Yo de vez en cuando destapo mis ciertos traumas de la infancia. Pastor, a mí me enseñaron como que había niveles de personas que tenían cierto nivel. Por ejemplo, que intentan un nivel superior al mío. O niños Flérida. bonitos del Espíritu también. Sí, porque por ejemplo, en mi época donde éramos invisibles y uno intentaba, Cristian, de alguna manera hacer lo que se supone debíamos hacer para alcanzar ese nivel de gloria que tenía el predicador X que vino a ministrar a la iglesia, pues yo preguntaba, curioso al fin, ven acá, ¿y qué es lo que hay que hacer para nosotros llegar a esos niveles de intimidad, de búsqueda con Dios? Oración. La clave de ese era oración. Ayunética y Entonces, diética, varón. pero entonces después tú le preguntabas a otro, silicio, mucho silicio. Ya yo decía, bueno, está bien, con la oración y el silicio yo creo que ya lo hacemos. Entonces, lo del otro es, tiene que hacer mucho silicio, oración y ir a los hospitales. Ya tú decías, bueno, espérate, era que me faltaba algo. Entonces, al final, pastor, todo el mundo me dio una versión diferente de Y qué no lo hizo. lograste, ¿no? Nunca llegué. Yo no lograba como que hacer lo que yo hacía. Entonces, pastor, eso me frustró. Le soy honesto. Yo duré mi infancia, mi adolescencia y parte de mi juventud frustrado. Pero el pastor no es psicólogo. No, yo sé, pero a ver si el pastor me puede dar una recomendación. Por si acaso, ¿tú crees que va a sanar tu trauma aquí ahora? Pastor, entonces Su acláreme niño eso. interior. ¿Cómo llegamos a alcanzar esos ciertos niveles espirituales de intimidad con Dios? Los que están buscando, ¿no? En un líder que le ha pintado esa imagen de que ese líder tiene un nivel superior a todos los demás y hay gente que quisiera alcanzar ciertos niveles también. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, lo que pasa es que yo no veo como que la idea sea ver el nivel como un asunto de categorización, porque la categorización traería orgullo y ya el orgullo no sería de Dios, sería del Así enemigo. es. Ujú. Ahora, si realmente me dices, por la Biblia puedes ver a personas que han rendido más su vida a Dios que otro y eso le genera mayor fruto, eso es bíblico. Ok. O sea, es una realidad de que hay personas que le han entregado más su vida al Espíritu Santo, por lo tanto exhiben un mayor resultado en términos de lo que es el proceso que genera el Espíritu Santo en la vida del creyente, Ya. en cuanto al fruto del Espíritu. Eso es una realidad, es visible, lo notamos en la madurez de los creyentes. Si un creyente es más maduro, si un creyente muestra mayor fruto del Espíritu, mayor nivel de santificación, es indudable que se está dejando guiar más por el Espíritu que otro. Por lo tanto, ¿Entendiste? Relación. sí, por lo tanto hay O sea, hay una relación personal que es mayor. Eso es, Hiciste eso es, todo eso mal. es- eso- No. eso es indudable, ¿verdad? Ahora bien, ya ver eso como algo que categoriza a un creyente con otro, yo no lo vería bien porque orientaría más al orgullo Sí. que al proceso en sí de la búsqueda más continua del Espíritu Sí. Santo. Espérese, pastor, que ahora usted me ha Ay, dejado, Dios me ha dejado mío. peor. Excúseme, ¿Cómo compañero. peor, Excúseme no, de nuevo. varón, era lo que tú estabas en la carne. en Pastor, ese tiempo. no. Yo le estoy hablando de que yo ayuné, oré, hice silicio. Sanando mi niño interior. Me dijeron que vaya al hospital, a la cárcel. Yo hice todo eso y aún así, Cristian, yo no sentí nunca que llegué como a eso. Tú no te rendiste, Él quería no te una fórmula rendiste. mágica. No hay una fórmula, una pastor, fórmula porque es mágica. que no, Pero te la di. no vende una Relación. fórmula. Relación, varón, dedicar Mira algo, tiempo. yo creo que el peor error que comete la iglesia y nosotros de manera individual, como creyentes miembros de una iglesia local, ¿verdad? Para me gusta utilizar el término iglesia en términos como concepto general, la Sí. iglesia de Jesucristo, Sí. que somos todos los creyentes, ¿verdad? Y yo creo que uno de los principales errores que nosotros no entendemos es que en la Biblia está la forma correcta de cómo nosotros aumentar nuestros niveles de relación personal con Dios. Cualquier tipo de búsqueda que no sea en términos de los parámetros bíblicos no es correcta. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la Biblia nos enseña que la búsqueda intencionada en generar un mayor nivel de grandeza que mi compañero cristiano que se sienta al lado será errada y no bendecida por Dios, pues es que no estoy leyendo en la Biblia que dos personas fueron al templo a orar, dice Jesús. Y uno se jactaba en sí de su alto nivel de espiritualidad física, visible. Sí. Yo oro, yo diezmo, yo me comporto de esta o tal manera, ¿ves? Una espiritualidad que se hacía hasta visible, una religiosidad, ¿verdad que sí? Y el otro llega y dice, Señor, perdóname, sé propicio a mí que lo que soy es un pecador. Y al que Dios escuchó y bendijo fue a ese. Sí. ¿Entiendes? Entonces, creo que cuando busco de Dios y ayuno y oro
y trato de encontrar, de escribir un método que de manera personal me ayude a mí a diferenciarme en términos de unción, de poder, de manifestación del cristiano que está al lado, lo que estoy haciendo está totalmente desorientado de lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, no tendrá un resultado bíblico. Así es. Entonces, pastor. hay que ser muy cuidadoso con eso. Un ejemplo vivo, discúlpame, dale, Mariela. Cristian, de esto fue el apóstol Pablo. Un teólogo con un conocimiento intelectual increíble. Sin embargo, su vida, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo y ser guiado por el Espíritu Santo? O sea, por más conocimiento que tú tengas, necesitamos la guianza del Santo Espíritu de Dios para poder crecer y dar frutos como Él verdaderamente quiere que hagamos y lleguemos a la estatura que Él desea que tengamos. Amén. Eso es así. Bueno, en una realidad lo que dice el pastor, Él produce en nosotros, pero la Biblia dice que el que busca, halla, y el que pide, recibe. No, pues si no, pregúntaselo. Me diste la razón de nuevo. Ahí, No, claro, pero lo que pasa es que tú estabas buscando con el sentido de querer tener un nivel mayor que el predicador No, tal. no, igual, Ahí estaba no, tu error. igual. Era que yo- Ahí que- estaba Igual tu un error, error, varón. varón. Había un problema en tu corazón, de tu carne, porque tú querías poder, era para tú exhibirlo, y ese era tu problema, pero Cristo te libertó, que es lo importante. Amén. ¿Tú Pastor, crees? sí, claro, Cristo lo libertó ya. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Y qué lugar ocupa la oración en el proceso de discernir la guianza del Espíritu Santo para que nos encamine a hacer la voluntad de Dios? Bueno, desde niños a nosotros nos ponían a cantar un cántico que Yo tengo un teléfono. sonaba hoy en día para un adulto como algo posiblemente sacado de alguna caverna. Pero nos ponían a cantar un corito que decía la hermana, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene línea, Un coro No tiene adelantado. número. no tiene número. Adelantado. Ese teléfono es la oración. Alguien escucha cantar ese corito a un niño y dice, tiene que ser algún troglodita que no sabe que Que un celular ya, es más exacto, factible. claro. Pero es la realidad bíblica. Y ahí insisto. La Biblia enseña que la oración es el único método que nosotros tenemos para hablar con Dios. Ahora bien, si no es a través de la oración, no hay, o sea, bíblicamente no hay otro método que abra la puerta para que nosotros podamos establecer una conexión con el cielo. Solamente la oración. Y eso está desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, la oración es la llave. La oración es el mecanismo por el cual yo rindo mi vida a Dios. Y le pido, le suplico que realmente quiero ver un cambio en mi vida. Ujú. Y le solicito que su Espíritu Santo comience a regenerar todo lo que es errado, todo lo que tiene una orientación en contra de lo que son los parámetros bíblicos. Y al yo rendirle en oración esa súplica a Dios, entonces Dios me guía a través de su palabra. Fíjate el proceso. Dios me guía a través de su palabra. Y ahora, al yo solicitárselo en oración, yo hablé con Él. Ahora Él, a través de su Espíritu, pone luz, pone conocimiento en mí para yo ir a su revelación, a su palabra y Él guiarme. Sí. Y entonces ya la Biblia deja de ser letras que no la concibo, que no la entiendo y pasan a ser una enseñanza diaria en mí. Wow. Un Amén. aprendizaje, un cambio en mí. ¿Ves? Y ya lo que antes yo no le veía sentido, ahora con el lente del Espíritu Santo cambia. Y puedo ver lo que antes no veía. Y puedo entender lo que antes no entendía. Pero eso se generó a través de la oración. Así Amén. es. Mire, pastor, la importancia de nosotros profundizar y qué bueno que tenemos personas como usted para poder traernos luz con relación a estas cosas, porque la cancioncita solamente nos enseñó que teníamos el medio, ¿verdad? Que teníamos esa herramienta, vamos a decir así, para poder conectar con Dios. Pero después que vamos en oración a Dios, ¿qué es lo que vamos a buscar allí? O sea, yo voy a buscar que Dios haga mi voluntad o voy a pedirle, a solicitarle, como dice usted, que mi corazón se alinee a la voluntad de Él. O sea, ok, tenemos la vía, es la oración, pero ¿para qué es la oración? Y usted lo acaba de explicar de una manera magistral. Yo creo que no hay mucho que abundar con relación a esto. Es simplemente buscar que la voluntad de Dios se revele a nuestras vidas para poder hacer lo que Él quiere y lo que nos conviene hacer. Eso es así. Bueno, O sea que- a mí me enseñaron mal porque, en verdad, Ay, Dios mío. si yo
analizo, yo oraba mucho, era para que Dios hiciera la cosa que yo quería. En realidad. Yo oro, claro, porque si yo lo que quiero es que el Señor me use como usa Flérida. Y yo Pero quiero que el Señor me ayude a sacarle los pies, como cuando Cristian ora por lo que tienen un pie. Yo quiero eso. Entonces yo quería que el Señor hiciera. Tú lo que yo querías hacer un quería. fenómeno, una gente que... Óigame No, bien, fenómeno, ministra. pero Es la que- fama, Pensé estaba que de la oración, fama, era la fama. pero no, yo pensé que la oración tenía más que ver con lo que yo quería. Todo lo que yo le pida a Dios, Él lo va a hacer. Al menos Pero- me explicaron así. Él quería brillar. Hay muchas personas que todavía lo entienden así. Míralo ahí, hablen ahora. Sin Míralo ahí. Ya el pastor embargo, lo dijo que no soy el único. yo entiendo también por lo que explica el mismo pastor que la verdadera oración no busca convencer a Dios, que yo convenza a Dios de mis planes, sino de rendir mis planes a la voluntad de Dios para mi vida. Exactamente. Y al final decir como está en el Padre Nuestro, como decía Jesús en el Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Esa es una verdadera adoración guiada por el Sí, Espíritu pero hay Santo. otra situación que se da, pastor, Oración. con esto de la oración, al junto de la lectura o el estudio de la palabra, y es que o estamos en una cosa o estamos en la otra. Entonces, mucha gente entiende que el secreto es orar y orar y orar y orar, pero no estudian la palabra. Pero entonces, los que son muy dados, eso lo he visto yo, y usted me corrige. Claro, obviamente habrán sus excepciones, ¿verdad? Pero generalmente el que es muy dado a la lectura y al estudio, entonces no se inclina tanto hacia la oración. Pero Debe de haber esa simultaneidad en esto. fíjate algo, y quiero, digamos, ser un poco preciso en eso, porque creo que hay un error de concepción Ujú. entre ver a una persona que estudie mucho la palabra y no haga lo que la palabra de Dios está indicándole. O sea, ahí hay un error de naturaleza. Me explico. Si tú lees en la Biblia, que la Biblia te dice que debes de orar y no oras, pues entonces hay un error de fondo. Sí. No, o sea, importante, no de forma. Hay un error de fondo en el mecanismo de tu intención al leer la Biblia. Porque se supone que la idea de leer la Biblia no es aplicársela al compañero que está al lado, no es aplicársela al Claro. compañero, es aplicármela a mí, porque la Biblia, Primero yo. no, más que primero a mí. O sea, porque fíjate algo, hay muchas personas que incluso dicen, no, porque yo leí esto y me lo apliqué a mí y ahora se lo quiero aplicar a los demás. No, es que ni siquiera la Biblia te manda que le apliques la Biblia a los demás. Exacto. La Biblia siempre te manda que te apliques la Biblia a ti. Y el otro cuando lea la Biblia se la tendrá que aplicar a él. Por eso Claro. la exhortación de la Biblia a todos a que escudriñemos. Mi escudriñamiento tiene que ser personal. Yo no puedo escudriñar en función de tu lectura. Pero si los demás no escudriñan, pastoría, y yo escudriño, entonces tengo que darle una aplicación para ellos también, porque ellos no escudriñan. Sí, pero ahí es que entramos más en que nos acercamos siempre a una iglesia que está más cerca de la manipulación que de la Ay, Biblia. Dios mío. Porque es que cuando la iglesia no despierta una devoción por la palabra de Dios, ¿Qué fíjate, es lo que te alguien me escucha hablando y eso suena a bibliolatría. Wow. He escuchado esa frase. Ellos son Bibliólatras. Sí, ellos lo que adoran es, pero fíjate algo. Son Es que- bibliólogos, sí. tan secos, Sí, tan sí, secos, no sí. tienen, no Sí, tienen, pero no que tienen hay poder. hay un error de forma. Porque es que no, o sea, no concibo que una persona realmente lea la Biblia con la devoción y el deseo de ser transformado por el Espíritu Santo Y que eso no y te que- lleve a orar. y que no te lleve a orar. O que hayan cosas que tú digas, no, en mí no está produciendo esto y aquello. Pues hay un error de forma en tu lectura. Porque es que Claro. si es con el deseo de que Dios, al yo leer su palabra, trate con mi vida, pues entonces todas las áreas van a ser tocadas, todas, no dejará ninguna. Pero al mismo tiempo que una persona que sea muy dado a la oración y esta cercanía, esta comunión con Dios, no lo lleve a quererlo conocer más a través de su palabra. O sea, como que la cosa también, hay un desbalance por todas partes. Sí, pero por ejemplo, y quiero ser, digamos, hacer hincapié en esto. Quien nos habla o nos dice que debemos de orar es la Biblia. Quien nos habla y nos dice que debemos de ayunar es la Biblia. Quien nos Sí. habla y nos dice que debemos de adorar a Dios es la Biblia. Quien nos dice a nosotros por el medio por el que somos salvos es la Biblia. Quien nos dice todo lo que Dios es la Biblia. No hay una concepción que ningún cristiano pueda hacerse de nada relacionado a lo verdaderamente espiritual que no esté en la Biblia. Por lo tanto, la forma en la que yo lea la Biblia tiene que generar en mí obligatoriamente, Muy fuerte. si lo estoy haciendo a través del lente del Espíritu Santo, una aplicabilidad de lo que estoy leyendo. Si no, hay un problema de forma en mí que tiene que ser revisado Así hay, profundamente así
por Dios. Alguna incoherencia hay. Porque ¿Sabe exacto, qué? hay Déjame un decir nivel algo. alto de incoherencia. Quiero decir algo, pastor. Lo que usted mencionaba, la oración, la lectura, y lo importante de todo eso, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra en sí, quien está controlando la iglesia y quien está guiando la iglesia fue el mismo que la escribió. Amén. Entonces no hay perdedera, Amén. varón. Así es. ¿Qué Bueno, espíritu es que tú Jonathan, tienes? Jonathan, Dios está Él- ministrando yo en creo esa que vida sí, hoy. él tiene rato sobándose la Sí, cabeza, sí, sí, sí. suspirando. Deje que no Dios sé, hable ahí. pero Pastor, el Espíritu Dios está Santo está hablando a través de haciendo usted algo. ahí. Pastor, No pero bebe usted ha agua. dicho cosas verdaderamente fuertes de digerir, mire la muestra, pero yo le voy a hacer una pregunta atrevida a su criterio. Entonces, leer la palabra es más importante que orar. Atención a nuestra audiencia. Es más importante tener una relación estrecha con la palabra que tener una vida más dada a la oración. Lo que pasa es que yo no veo cómo puede haber una condición práctica de devoción a la oración sin haber visto eso a través de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es quien nos dice a nosotros que tenemos que ser Claro. hombres y mujeres de oración. La palabra de Dios es quien nos dice a nosotros que tenemos que adorar a Dios. O sea, yo no puedo decir que yo adoro a Dios pero que no leo su palabra. O sea, yo no puedo decir que yo oro pero que yo no leo su palabra. O O sea, sea, hay gente que ora mucho, pero que no sabe nada de la Biblia. Entonces, ¿qué Eso hacemos pasa. con esta Ay, gente, Dios pastor? mío. deben de ir a la palabra de Dios. Yo pensaba que usted le iba a mandar a otro sitio. No. Es Deben- que es deben una de ir a la combinación palabra. perfecta, Deben de ir a la Flérida. palabra. La palabra y la oración es la combinación perfecta de Ahí una está relación todo. íntima Hay, con hay el algo que Señor. nosotros escuchamos hablar a los no creyentes. Sí. Y sé que todos van a decir sí. Hemos escuchado a personas no creyentes decir, yo creo en Jesucristo, pero no en la Biblia. ¿Lo han Oh, escuchado? claro, Porque la Biblia por le escribieron supuesto. hombres. Sí. Ah, ok, perdón. Yo le pregunto a esa persona, como le he dicho, ¿en cuál Jesucristo? Porque el Porque que nosotros conocemos no, el de fuera de la Biblia, ¿cuál está es? en la Biblia. ¿Cuál es el Jesucristo? Sí. Porque hay un Jesucristo histórico. Ah, bueno. Bueno, por ese Jesucristo histórico, la historia no le convalida que resucitó. No. La historia no le convalida los le milagros. hace justicia, La historia no no le le, hace no le justicia. hace justicia. Lo que le hace justicia es el pergamino bíblico. Ujú. Entonces tú no me puedes decir que tú crees en el Jesucristo del pergamino bíblico, pero a la vez no crees en el Sí. pergamino bíblico. Es una incoherencia. Sí, es una Entonces es la incoherencia. misma incoherencia del que dice yo adoro, pero yo no soy muy dado a leer la Biblia. Yo oro, pero yo no soy muy dado. Yo creo en Dios, Entonces, pero no me gusta la iglesia, por o sea, ejemplo, también. eso es Son in- cosas... Hay un asunto de incoherencia. Eso yo en creo que más que nada es justificación barata. Son Son excusas, son espíritus de excusas, confusión señores. que tiene la gente. Son No lo llamen ya. excusas. Espíritu de confusión, demonio que lo tienen nublado. Cegan el entendimiento. Claro. Sin embargo, el Espíritu Santo, señores, desea guiarnos a nosotros más de lo que nosotros deseamos ser guiados. Amén. Sí. Por Wow. él. Amén. Entonces, nos gustaría ya, pastor, una reflexión final acerca de este tema. Claro que sí. O sea, realmente todo creyente debemos de permitirle al Espíritu Santo crecer en nuestras vidas, gobernar nuestras vidas. Es un proceso realmente gradual, por etapas, Sí. pero si nosotros le permitimos a Él hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros, realmente los resultados van a estar garantizados. No hay nadie que se haya rendido al Espíritu Santo y los resultados no estén garantizados en la palabra de Dios. Así es. O sea, muchas veces las cosas que nos llegan a nosotros en nuestras vidas es por rebelarnos, por ir en contra de la voluntad del Espíritu Santo con nosotros. Y entonces Él permite que sucedan esas cosas para hacernos entender que Él conoce mejor que nosotros mismos la manera correcta, la forma correcta en la que nosotros podemos mejorar nuestras vidas y la vida de las personas que están en nuestro entorno. Y eso mismo sucede con la iglesia. Y como líderes que estamos aquí y a los hermanos y hermanas que nos escucharán en algún momento dado a través de estas redes sociales, debemos de entender que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, Amén. no nosotros los seres humanos. Así Amén. es. Nosotros los seres humanos somos personas que cometemos errores, que tenemos falencias, que tenemos dificultades, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió en el día de Pentecostés y desde ese día hasta el día que entregue la iglesia, Exacto. Él la controla y Él la gobierna. Amén.
excelente, definitivamente es así. Esta serie, Pastor, pica, se extiende, pero la estamos saboreando, gracias a Dios y gracias a usted por venirnos a acompañar y recordarnos que aunque vivimos en una generación que busca más la revelación específica, cosas como con quién me casaré, qué debo estudiar, dónde trabajo, cosas así, hemos descuidado también lo que tiene que ver con la revelación general de Dios, lo que ya Él reveló y está en su palabra. Yo creo que la pregunta, a partir de todo lo que usted ha dicho, no debe de ser si el Espíritu me está hablando o me está guiando, sino qué tanto yo estoy dispuesta a obedecer a esa guianza. Amén. Así es, porque el Espíritu Santo, o sea, ser guiado por el Espíritu Santo va más allá de experiencias sensoriales o extraordinarias, sino que es un caminar cada día con esa relación íntima con el Señor, que podamos discernir su dirección en las cosas ordinarias de la vida. Así que muchísimas gracias, Pastor. Esta ha sido una entrega más de Interactuando. Amén.